Hola, muy bienvenidos al Mostrador, a una nueva semana política. Están pasando tantas cosas con lo de la Convención Constitucional y otros temas que es bueno que se sepa que estamos conversando hoy miércoles 7 de julio, siendo las casi las 12, 11:44. Lo digo porque en este momento está sesionando, está teniendo su primera sesión formal la Convención Constitucional, están conversando temas importantes de ponerse de acuerdo. Mañana debieran conversar sobre el tema de los presos del estallido, para algunos presos políticos, para otros no, y el alcance de la declaración que se haga. En fin, tenemos una muy buena invitada para hacer análisis político, la cientista política Carolina Garrido. Muy bienvenida. Hola, Federico, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y por supuesto, nuestro editor general, Héctor Cosio. Hola, Héctor. Hola, Federico. Hola, Carolina. Oye, en este tiempo de vorágine, Carolina, vorágine de temas políticos y decisiones políticas, ¿por qué no nos haces, a tu entender, un pequeño resumen de la situación hoy? Oye, que puede mañana y pasado ir cambiando muy rápido, pero hoy. Bueno, sin lugar a duda, yo creo que lo que ha marcado esta semana, porque además es un tema histórico, es la instalación de la Convención Constitucional. Y como tú bien dices, han pasado poquitos días y es como si hubiera pasado un año de política. Han pasado muchas cosas. Uno puede discutir sobre el rol del gobierno en los problemas técnicos para instalarla, pero también yo creo que lo interesante es discutir un poco esa correlación de fuerza de la que no tenemos mucho antecedente, porque como ya sabemos, la Convención Constitucional no solamente un órgano histórico porque es primera vez que lo tenemos, sino que además hay fuerzas representadas dentro de ese órgano que no conocemos y que nunca habían estado, como por ejemplo la fuerza de los independientes, ¿verdad? Sobre todo la lista del pueblo, que si uno lo viera como una bancada o como un colectivo, es el colectivo más grande, uno de los más grandes adentro de la convención, pensando en esta centroizquierda. Entonces es súper interesante pensar cómo se dio esa correlación de fuerza, así que yo creo que sin lugar a duda eso es una de las cosas más interesantes de la derivada de esta instalación histórica de lo que fue la Convención Constitucional. Héctor Cosio. Sí, retomando eso también y tal vez profundizando y potenciando la idea de lo histórico, creo que es importante no olvidarnos, aunque efectivamente en 2 días o 3 días parece que el torbellino de alcances políticos ha sido demasiado, que nos hace como perder de vista que esto ha sido hace muy poco, pero es muy relevante la condición histórica de esta instalación y es relevante también el eco internacional que ha tenido esta instalación, la propia figura del simbolismo de Elisa Loncón, pero la idea de la paridad, la idea de lo plurinacional, pone a Chile no solo frente a un desafío nacional muy importante, sino también una vitrina internacional no menor. O sea, escuchar y ver y saber que hay equipos, por ejemplo, de periodistas del diario El País que van a hacer reportes semanales de lo que está pasando en Chile, ver lo que en Estados Unidos están conversando, ver que digamos que en Alemania están muy atentos, porque de alguna manera lo que está pasando en Chile podría prefigurarse como un cambio también en las políticas de otros países. Entonces, eso es un elemento que yo creo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta también cuando miramos al interior, que estamos dando un paso muy importante para las relaciones dentro de nuestro propio país, pero de alguna manera también estamos dando un ejemplo de solución de conflicto. Esperemos que así se termine también con un plebiscito de salida altamente mayoritario, pero eso también, digamos, nos da una vitrina, y yo creo que es una energía a los constituyentes y a los que nos interesa también el devenir del país muy, muy interesante. Ahora, respecto de esta semana y lo que ha podido pasar, creo que uno de los elementos que es importante destacar como inicio, y pensando también en este tipo de la correlación de fuerzas, es que los problemas técnicos, que yo creo que son técnicos y políticos, no necesariamente solo técnicos, de la ausencia de tener, digamos, de proveer, tal como la Constitución lo manda, al presidente, al ministro de la SEGEGOP y al secretario ejecutivo de la unidad administrativa, que es de proveer los recursos técnicos y logísticos para que esto opere. Ahí hay un incumplimiento hasta el día de hoy, que es manifiesto, pero es muy interesante que cuando esto ocurre, por una parte vimos a los grupos de la derecha que han actuado muy aislados, muy como una bancada, incluso hemos escuchado que hasta no han querido ni siquiera compartir espacios comunes para poder almorzar, hacer sus grupitos aparte. Hay casi una demostración
todavía, digamos, que hay que ver cómo esto va cambiando, pero todavía así como muy como de colegio, así como muy como de grupo de personas que no tienen afinidad con los otros y tampoco quieren tenerla. Entonces, es interesante ver cómo se ha ido comportando hasta ahora la derecha en ese sentido, y una de las pruebas es que cuando ocurren o se toma conocimiento de que no puede instalarse, no pueden funcionar el día del lunes, lo primero que hace, digamos, los grupos de derecha es echarle culpa a la mesa directiva, tratando obviamente con oportunismo digamos, de criticar digamos, y ponerle un peso, digamos, que no tenía, una responsabilidad que no tenía a la convención. Pero la convención en sí misma, con los otros grupos, sin actuar, me imagino yo, como muy coordinados, porque hay diferencias de grupo, hay diferencias, digamos, de puntos de vista, incluso de estilos también en hacer política dentro de la convención, de manera común y muy natural, todos salen a respaldar la institucionalidad de la mesa que ellos eligieron. Y no solo eso, sino que también los distintos organismos que no son del Estado empiezan también a manifestar su colaboración. O sea, aquí uno pude ver el compromiso de la sociedad en su conjunto para que esto funcione bien. O sea, ver que la Universidad de Chile que ofrece sus espacios, no solo sus espacios, sino también sus técnicos en computación, técnicos en finanzas, que el Colmet hace lo que el Ministerio de Salud no hizo en 6 meses, ir a revisar las condiciones sanitarias y presionar para que estas cosas ocurran. Creo que es interesante. Yo quería hacer énfasis un poco en eso, que en lo poco que llevamos de la convención hemos podido observar un compromiso de la sociedad en su conjunto porque esto resulte. Y una de las Es pruebas buen es que, punto. y una de las Buen pruebas es que hoy día, punto, claro. claro, Oye, y el ímpetu, sí, además de la sí, propia convención, el ímpetu de funcionar sí, igual y se la iban a arreglar igual. Hoy día igual. partieron porque el gobierno al final por fin proveyó lo necesario. Pero, Lo mínimo, entiendo yo, lo sí, mínimo. pero lo Sí. necesario, mínimo pero necesario, y están funcionando en este momento, están sesionando y se está conversando las reglas administrativas y básicas de funcionamiento. Pero si no, iban a funcionar igual. Ahí hay un ímpetu, ¿no? Y un liderazgo de la mesa y con el respaldo necesario, el aporte de la Universidad de Chile, universidad estatal, poniendo a su disposición las instalaciones que están preparadas para otros fines, pero también sirven para la convención constituyente si fuera necesario. De fondo, como tú dices, hay la sociedad toda en sus distintas complejidades iba a hacer que funcionara igual, aunque el gobierno no hiciera lo que tenía que hacer, más allá de los incumplimientos del gobierno. Yo creo que ya se ha hablado mucho de eso, para que vamos a seguir insistiendo. A mí me interesa, Carolina Garrido, que nos dé tu interpretación de lo que ha pasado desde la instalación hasta ahora en cuanto a los barajes y rebarajes políticos, el rol de Elisa Loncón, que fue muy emocionante, ¿cierto? Como una representante del pueblo mapuche de presidenta, apoyada por gran mayoría de la convención, y saluda en mapudungún y en español, un símbolo, ¿cierto? Una cosa simbólica, pero que tiene una dificultad muy grande, porque ella tiene que entender que no es representante del pueblo mapuche en ese cargo. En ese cargo es presidenta de la Convención Constitucional para todo Chile y para todos los pueblos que integran Chile y para todos los habitantes de Chile. Y eso no es fácil. Ahí tiene un desafío ella y yo no sé si todavía esté cumpliendo con eso. Ahí hay un tema que te lo dejo encima de la mesa, Carolina Garrido. ¿Cómo llegó a la presidencia? Las peleas al interior también de los propios constituyentes mapuche. Acordémonos que tuvo el enfrentamiento y la disidencia permanente de Natividad Yanquileo, que es abogada, pero es una activista más de punta, más dura que Elisa Loncón. Elisa Loncón en el sentido es más moderada. La figura de Elisa Loncón bien interesante, entre paréntesis, porque además es una académica de mucho prestigio, ¿no? En fin. Entonces, las peleas al interior del grupo constituyente mapuche con los otros constituyentes indígenas, por ejemplo, con la señora Godoy del pueblo Coya, que entiendo que ella es militante PC, lo cual provocó una tensión con los constituyentes del Partido Comunista, a quien apoyar, y ellos son muy disciplinados. Entonces, ahí hubo un tema. El rol de los independientes y sus distintos perfiles, algunos apoyaron más
en el tema de la vicepresidencia, donde se vio más este rebaraje, ¿no? Más Abasa, en fin, y otros no. Carolina Garrido, cuéntanos un poco la complejidad de la perspectiva tuya como cientista político y lo que se está viendo, lo que se ha visto, lo que se está viendo y lo que se puede proyectar hacia adelante. Sí. Oye, hartas cosas que mencionaste ahí. A ver, lo primero es que voy a partir como un poco de atrás para adelante, en el sentido de lo que implica que Elisa Loncón haya salido electa presidenta, porque yo creo que su perfil y su figura, ella en sí misma, junto con Baza, implica un cambio cultural de la estructura de poder institucional en Chile, y eso es súper importante. O sea, ella es una mujer mapuche, académica, promotora de los derechos de los pueblos originarios en Chile, uno de los pueblos, uno de los grupos oprimidos, si uno quiere decirlo así, de nuestra sociedad. Entonces, el hecho de que ella hoy día esté encabezando este órgano constitucional en sí mismo es un cambio político institucional de una envergadura importante, y como tú ya bien mencionabas, hay que ver un poco ahora de aquí en adelante cómo se da eso, porque lo interesante de toda esta situación y de lo que vimos un poco de esta correlación de fuerzas que yo mencionaba al principio, que vimos en la elección de la mesa, es que yo creo que vimos a gente que, bueno, que milita o es simpatizante de partidos políticos, que ha hecho política antes de alguna forma, no necesariamente en espacios de representación popular, pero algunos han sido candidatos, han estado en la estructura política, han sido dirigentes políticos o dirigentes políticas. Entonces yo creo que una de las cosas que vimos ese día fue la forma distinta de hacer política de los partidos políticos, que en general funcionan como bloque, lo vimos así, y por otro lado están estos independientes que están agrupados en la lista del pueblo, o los independientes no neutrales, algunos de los pueblos originarios, que yo creo que les costó un poco más organizarse. Entonces, yo creo que lo primero interesante de mencionar es que la candidatura de la Elisa Loncón, si bien al principio se vio como una candidatura importante, histórica y que aglutinaba, no fue tan así, porque lo que sabemos es que ella efectivamente era uno de los nombres que se puso sobre la mesa, y antes de que hubiera una discusión, que uno puede estar de acuerdo si esto debería o no ser así, pero tal vez hay gente que piense de que los pueblos originarios deberían haberse organizado primero como pueblos originarios. Y lo que pasó aquí es que cuando surge el nombre de la Elisa Loncón, se meten inmediatamente los partidos políticos, principalmente el Frente Amplio, que yo creo que, voy a adelantar un poquito, pero yo creo que son el conglomerado de alguna forma. Uno siempre trata de buscarle como los vencedores y los derrotados de las jornadas, y si uno tuviera que hacerlo como desde ese punto de vista, yo creo que el Frente Amplio es una de las fuerzas políticas triunfadoras de esta jornada, porque de alguna forma ellos se inmiscuyen en esta decisión, apoyan a Elisa Loncón y ponen en esta fórmula a Jaime Baza como vicepresidente, que terminan finalmente eligiéndolo. Vemos, por ejemplo, al colectivo socialista que termina plegándose finalmente desde la votación 1 a esta fórmula. Y vimos también que algo muy interesante que podemos discutir si es que esto pudiera tener o no que ver con la elección presidencial, pero vemos que Apruebo Dignidad no funciona en bloque. Vemos al Frente Amplio por una parte y al Partido Comunista por otra parte, con otra agrupación de independientes y de pueblos originarios. No los vemos funcionando como bloque, por lo menos las primeras vueltas, la primera vuelta de la elección fue muy interesante, porque uno podía ver ahí dónde estaban más o menos, dónde estaban los nichos, dónde estaban las fuerzas, y uno después, cuando, como todo incentivo institucional, después se fueron agrupando, dependiendo quién era la persona o las personas que podían ser más victoriosas. Entonces esto a mí me parece interesante, que esta división inicial de Apruebo Dignidad, del Frente Amplio por una parte, el Partido Comunista por el otro, de un colectivo socialista sumándose de alguna forma a la propuesta del Frente Amplio, los independientes. Y vemos por otra parte a la lista del pueblo, que la vemos con mucho más fuerza desde mi punto de vista en la elección de vicepresidente. Hubo menos candidatos, menos candidaturas en la de vicepresidente, y vemos finalmente cómo los partidos políticos terminan agrupándose detrás de una candidatura muy fuerte, sin moverse, y los independientes fueron los que se desequilibraron al final, terminando dándole la victoria a Baza. Es súper interesante ver entonces cómo este equilibrio podría tal vez, esta correlación de fuerzas, si pudiera, interesante discutir si se va a replicar o no en las futuras votaciones y en las futuras políticas que tienen que haber más adelante. Eso es súper interesante. Y lo otro que quería poner así como un asterisco es que
Yo creo que por lo que yo vi, a mí me llamó un poquito la atención el rol que tuvo Independientes No Neutrales, sobre todo en la elección de presidente o de presidenta de la convención. Independientes No Neutrales ha tenido un discurso que yo creo que lo sigue teniendo hasta ahora, pero no con el énfasis o con el ímpetu que lo hace la lista del pueblo, pero algunos voceros y voceras importantes independientes no neutrales como la Patti Politzer u otros han señalado durante toda la campaña lo relevante que era el rol de los independientes dentro de la convención. Y a mí me llamó la atención que hasta la última votación mantuvieron el nombre de la Patti Politzer. Se mantuvieron en una trinchera de mantener el nombre que ellos habían puesto y no de plegarse a otra opción. Interesante entonces preguntarse si cuál es el rol que va a cumplir entonces estos independientes no neutrales en la discusión constitucional y si es que esta es la forma en que ellos quieren de alguna forma mostrar algún tipo de fuerza, su postura, etc. Tuvieron otro rol en la vuelta de vicepresidente, pero yo no dejaría de lado el énfasis político que ellos quisieron poner en la primera vuelta de presidente, porque me parece que este tipo de cosas son esenciales para mirar después en el futuro cómo van a ser estas correlaciones. Y yo por ahora los veo un poco aislados. Y no sé si eso lo decidieron cambiar en la segunda vuelta de la vicepresidencia o van a estar evaluando si siguen un poco con esa postura política en lo que viene de aquí en adelante. Eso también es un tema que queda por verse. A mí me dio la impresión de que trataron de mostrar que son capaces de ser un bloque y por lo mismo que son capaces, y como son más de centro político, que son capaces de ser un bloque que haga de puente, ¿no? De enlace. Esa fue mi impresión como análisis de lo que ocurrió, de lo que tú mencionas. Y lo otro que me llamó la atención como rol, por lo que yo sabía, reporteando un poco, es que dentro de la pelea por quién iba a ser, es decir, era evidente que si Elisa Loncón era la candidata, podía tener los votos suficientes para ser presidenta. En cambio, si la candidata del pueblo mapuche, de los constituyentes mapuche, era Natividad Yanquileo, que otros la postulaban, no iba a ser, porque era una mujer más de extrema izquierda. Entonces, no iba a hacerlo. Entonces, en esa pelea, en esa pugna, digamos, con apoyos por allá y por acá, jugó, dicen, un rol muy importante la Machi, que también es constituyente, y ella parece fue la que inclinó hacia el rol, hacia Elisa Loncón, que tiene una postura más moderada, y que le permitía por esa postura, digamos, por ese rol más moderado, le iba a permitir ser presidenta si tenía el apoyo del resto, pero tenía mucho más posibilidades, y ahí la Machi jugó un rol, me cuentan a mí. Entonces se cosieron muchas habas sin que uno las viera, pero uno ahora escarbando puede ir recabando información y contándolo, y lo que tú mencionas, el rol de independiente no neutral, hay que poner el ojo. En el otro que me llamó la atención que hay que poner el ojo de Bernardo de la Maza, que es independiente pero del bloque de derecha, y que tuvo la suficiente soltura para ser de puente y votar por Baza. Interesante, ¿cierto? Héctor Cosio. Sí, creo que es importante también recordar, porque hay cosas que ocurrieron antes y durante la instalación y que están repercutiendo hoy día mismo, digamos, en la primera sesión ya formal de la convención. Creo que es interesante que en el origen de la elección de Elisa Loncón, darse cuenta que esto partió con una habilidad política muy interesante de parte del pueblo mapuche en general. El momento en que el pueblo mapuche, en donde la Machi Francisca Linconao, ya en esa oportunidad dio el visto bueno para que se presentara el nombre de Elisa Loncón, tuvieron una habilidad política interesante de ser los primeros en mencionar a alguien. Hasta ese minuto nadie había levantado ningún nombre. Nosotros periodísticamente estábamos tratando de sondear y efectivamente estaba todo muy líquido, hasta que los pueblos, digamos que el pueblo mapuche propiamente tal, con una habilidad política interesante, de oportunidad, de sentido de oportunidad, presentan ese nombre. Cuando presentan ese nombre, claramente el Frente Amplio, también con una visión política que finalmente le termina resultando, se termina sumando para posicionar el nombre de Baza. En ese minuto, según la información que nosotros tuvimos también, el Partido Comunista queda un poco desencajado, porque
así como los pueblos originarios, el otro de los pueblos originarios también quedaron desencajados porque no les consultaron a ellos también como para salir jugando en bloque y no por pueblos, sino que como pueblos originarios. De alguna manera el PC también sintió exactamente lo mismo al hecho de que el Frente Amplio, por iniciativa propia, se sumara a la candidatura de Loncón poniendo el nombre de Baza y no habiéndolo conversado como bloque de Apruebo Dignidad con el Partido Comunista. Porque lo que nosotros vimos en ese minuto es que el nombre de Loncón era muy difícil para el Partido Comunista que pudiese oponerse. Era una mujer mapuche, con un pasado además importante también de la defensa de los derechos humanos en su tiempo de la universidad, una persona altamente calificada en lo académico. Entonces era un hombre muy difícil de objetar. Y ahí, en esa coyuntura, es que surge de presentar el nombre de Isabel Godoy. Por eso que cuando ellos sacan 3 o 4 días después una declaración pública donde dicen que ellos apoyarían a la presidencia a una mujer indígena, y además, digamos, de regiones, ya están señalando el tiro, digamos, que ellos están por esa fórmula, pero no la del Frente Amplio, sino la de Isabel Godoy. Sí, Eso pero no fue hay lo que que, oye, pasó. pero adicionalmente que Isabel Godoy, Adicionalmente, según la militante del partido. información que tengo, es militante del Partido Comunista, no así Elisa Loncón. Claro, y ahí es un poco lo que uno puede ver en esta división inicial, digamos, de Apruebo Dignidad. Ahora, interesante, y aquí lo conecto con lo de ahora, lo que pudimos ver en las primeras y las segundas vueltas, ahí ya la convención debutó en las negociaciones y los acuerdos para poder llegar a la presidencia. Y dentro de esos acuerdos también se pusieron sobre la mesa los desacuerdos. Y entre los desacuerdos está precisamente esto de natividad yanquileo, de que los pueblos originarios, en el caso de ella, en el caso del pueblo mapuche, sintieron que los partidos políticos estaban nuevamente tratando de manejar, teniendo el control de esto en circunstancias de que había que actuar con desconfianza de los partidos políticos, porque eso es lo que había quedado de manifiesto en el estallido social, y eso es lo que motiva a Natividad Yanquileo a primera vuelta a votar por Elisa Godoy y en segunda vuelta a presentar su voto en blanco para no apoyar a Elisa Loncón, porque sentía que de alguna manera este grupo, digamos, de mapuches había dejado capturar por los partidos políticos, cosa que, digamos, que ellos, desde su punto de vista, había que manejarlo afuera. Bien interesante lo que tú dices en eso, bien interesante, y si le mezclamos con que ellos tienen que también, el grupo de constituyentes indígenas, que prestigiarse frente a su pueblo, porque dentro de su pueblo hay gente que no está por esta vía, que no le gusta la vía constituyente, que no le cree, que no le creyó, no, y entonces... marca de una desconfianza institucional de mucho tiempo atrás. O sea, claro, por eso que ellos hablan que los partidos han traicionado a los pueblos más originarios. Claro, pero súmale a lo que tú, a lo que tú dices, que es la desconfianza en los partidos, súmale a la desconfianza a la institucionalidad en general y a esta salida institucional. Por eso hicieron atentados, algunos grupos radicalizados hicieron atentados a las pocas horas de constituida Yo no sé si por eso, no sé, pero claro. Pero es una hipótesis para decir, oye, ahí no estamos todos, hay algunos que creemos de salidas no institucionales. Claro, porque en el fondo los grupos radicales vienen con una agenda, digamos, que no parte ahora después digamos, de la elección de la presidencia de la convención, sino vienen con una agenda, digamos, de manifestarse como fuertes militarmente en la zona hace un buen rato atrás. Y creo que con esto dejo y termino. Dentro, digamos, de los acuerdos que se produjo ese día y los desavenencias, una de las señales que podemos ver hoy día es cuando Elisa Loncón hoy día abre la sesión y hace un gesto hacia incluir a otros pueblos originarios. Y lo hace saludando en Mapudungún y lo hace después saludando en Rapa Nui. Ahí uno podría ver ya, digamos, una señal en el sentido de que Elisa Loncón tiene un desafío muy importante por delante. Nosotros lo sostuvimos hoy día en la editorial del diario de este miércoles, en donde se señala que ella como presidenta de la convención tiene un desafío enorme, que es representar a todo un país, no solo al pueblo mapuche, a todos los pueblos originarios y a la sociedad en su conjunto. Entonces hoy día yo creo que en este saludo, porque lo hace en 3 lenguas, lo hacen en mapudungun, lo hacen en Rapa Nui, después lo hace en castellano,
ya uno podría ver una señal en ese sentido de que hay que tratar de apaciguar ahí las cosas e incorporar, unir, porque ese es un papel de ella. Ella tiene que tratar de unir a las distintas fuerzas. Y lo otro Así es es. que ya se podría revelar algún punto de conflicto con la lista del pueblo, porque dentro de lo que nosotros pudimos saber el día de la instalación, que una de lo que se negoció para el apoyo en tercera vuelta de Baza es que se hiciera la declaración para solicitar, solicitar, digamos, una solución al tema de los presos del estallido fuera el primer punto de la tabla. Y eso se mantuvo súper bien hasta el día lunes, cuando hubo estos problemas de instalación. Después de solucionados estos temas, en la sesión de hoy, la tabla, que debería haber sido la primera, se pospone para mañana. Es decir, mañana jueves va a ser el día en que se va a tratar este tema de declaración. Y según lo que nosotros sabemos, eso ya provocó conflictos porque para la lista del pueblo eso es, digamos, contravenir uno de los acuerdos iniciales, que era partir, que el primer punto de la tabla de la convención fuese sacar una declaración conjunta, algo que todavía está en desarrollo, pero que ya podría generar problemas o tensiones al interior de la convención. Pero pucha, que suena razonable que lo primero sea solucionar problemas administrativos de funcionamiento, ¿no? Y de buen funcionamiento. Carolina Garrido, para que vayamos cerrando, todo tuyo. Sí, yo estoy súper de acuerdo y me quiero tomar de este último punto, porque efectivamente yo creo que el primer desafío que probablemente yo me atrevería a adelantar un quiebre, que lo hemos conversado acá, tiene que ver con la discusión de los presos políticos de la revuelta. Hay un grupo que es importante, la lista del pueblo. Yo todavía no me atrevería a decir si la lista del pueblo, hasta el momento, que hemos tenido pocas oportunidades, por cierto, porque estamos recién empezando, no sabemos si se van a mover como bloque. Por lo que hemos visto, no han sido tan bloque y probablemente no lo sigan siendo. Es un grupo muy diverso y porque además, insisto, no tienen la misma dinámica de disciplina y de bloque que sí tienen los partidos políticos. Militantes o simpatizantes que hayan estado o no hayan estado en algunos cargos, hay una cultura de cómo hacer política que es distinta. Entonces, yo creo que hay un punto importante que va a ser cómo se enfrenta este tema, porque en este tema en particular no hay consenso. Y no hay consenso porque hay una de las posturas dentro de la lista del pueblo de que prácticamente no se trabaje y no se avance en la tarea que tiene la Convención Constitucional, que no es solucionar los problemas políticos del país desde el punto de vista de cómo ellos lo están planteando, es escribir una nueva constitución. Parte importante, ese grupo cree que tienen que sesionar teniendo resuelto el tema de los presos políticos de la revuelta, cosa que todos sabemos, independiente de que la convención estuviera todos de acuerdo y saquen una declaración, sabemos que eso no va a pasar porque no es competencia, no es una facultad de la Convención Constitucional. Entonces, está por verse cómo se va a dar esa correlación de fuerzas para seguir trabajando, y eso va a ser súper complejo, sobre todo para los partidos de izquierda. Yo estoy de acuerdo, y aquí quería hacer un pequeño matiz, a raíz del tema de la elección de la Elisa Loncón. Yo estoy de acuerdo que los pueblos indígenas, particularmente el mapuche, fueron bastante valientes en poner este primer nombre, ¿verdad? Pero eso tampoco, desde mi punto de vista, fue tanta sorpresa, porque recordemos que los partidos políticos de alguna forma están pisando huevos en la convención. La gente no quiere a los partidos. La gente lo que quiere es que haya gente nueva, independiente, que gente que nunca ha estado en la política, le tiene mucha desconfianza a los partidos. Entonces, yo creo que para ningún partido político era fácil poner un nombre, aunque fuera una mujer joven, competente. Entonces yo creo que estaba todo el mundo un poco ahí esperando que otros y otras dieran el paso, aquellos grupos que tienen mucho más legitimidad en la sociedad, y desde ese punto de vista a mí no me sorprende que hayan sido los pueblos indígenas, y en este caso, los pueblos originarios, perdón, en este caso el pueblo mapuche, que haya presentado un primer nombre. Más o menos se sabía que tenía que ir por ese lado, porque era muy difícil que un militante de partido pudiera haber tenido el liderazgo, en este caso el presidente o presidenta. Entonces, yo creo que ahí viene un desafío bien importante de cómo se van a ir moviendo los partidos, pero yo creo que con el paso del tiempo, y este va a ser el primer desafío, cómo manejamos esta discusión de los presos de la revuelta, tremendo desafío político, sin que entrampe la tarea que tiene la convención, porque si esperamos resolver el tema de los presos políticos, más encima sumándole el tema del reglamento, o sea, van a estar 6 meses discutiendo sin avanzar en la pega que tienen que hacer, y recordemos que la convención tiene máximo 1 año para trabajar. Entonces yo creo que va a ser un punto de inflexión súper importante la discusión y mira, y no quiero decir que bueno, pero de alguna forma
este impasse que pasó con el gobierno, yo creo que de alguna forma sirvió para poner estos temas que uno puede encontrar súper obvio que discutamos primero cómo vamos a funcionar. Es como un tema obvio porque tenemos que funcionar y sin reglas no podemos funcionar. Y yo creo que el impasse con lo que pasó con el gobierno y que no se pudiera sesionar ayer, eso permitió de alguna forma lograr poner en la agenda este tema y sacar de alguna forma el tema de los presos políticos u otros temas políticos que sin lugar a dudas van a entrampar la discusión. Así que yo creo que ahí mañana vamos a ver cómo, ya los partidos ya están pensando en cómo, en esta fórmula, cómo resolvemos este tema, porque es imposible obviarlo y al mismo tiempo avanzar y hacer la pega que tienen que hacer como convención. Es un buen tema para terminar esta semana política, solo hacer el énfasis de que toda esta intervención y que habla de la complejidad del tema de los presos bajo la revuelta. En algún momento los trataste de presos políticos y en otros presos del estallido. Y esa parte semántica es muy importante. Es decir, para algunos es una, para otros son otros, y tiene una solución jurídica muy compleja, lo hemos dicho en el diario, hemos editorializado, porque no es lo mismo amnistía que indulto general, no es lo mismo a los que están condenados que a los que están presos sin estar condenados y se les ha alargado la prisión preventiva ad eternum, 1 año y medio y más. Entonces, son puras situaciones muy distintas, muy difíciles de solucionar y que están en manos del Poder Legislativo. En fondo, de los legisladores, porque en Chile son colegisladores el Parlamento con el Poder Ejecutivo, y no depende del órgano constituyente. Entonces, lo que hemos reportado nosotros es que algún acuerdo va a haber de hacer una declaración, sabiendo que eso no es imperativo ni es obligatoria para el Senado que está ahora discutiendo el tema, y que no va a impedir seguir trabajando. Eso, ¿algo más que agregar o terminamos esta semana política? No, yo agregaría solamente sobre esto mismo. Va a ser muy relevante el tenor de esta declaración, porque una declaración de esta naturaleza uno debe suponer que lo que busca, digamos, es reparar un poco las heridas que todavía están vivas en torno al estallido, específicamente aquellos que están privados de libertad. Eso tiene que de alguna manera, lo que busca la declaración es iniciar un proceso como de sanación, un poco de eso, pero va a depender mucho del tono y del tenor de esta misma declaración, porque de eso va a depender la adhesión. Una adhesión mayoritaria, amplia, le va a dar una legitimidad política mucho más fuerte. Si por el contrario, esta adhesión la firma un grupo minoritario, eso uno podría tender a especular que va a dividir en lugar de unir, que es lo que se busca. Esto se va a conversar mañana, entiendo, mañana jueves, así que mañana está en la tabla, exactamente. Falta poco para saberlo. Muchas gracias, Carolina Garrido, muchas gracias, Héctor Cosio. Nos vemos. Chao. Chao, que estén bien.